Amén. Nuestro mensaje titula Un Evangelio Relevante. Vamos a estar compartiendo acerca de la carta de Pablo a los Colosenses. Pablo escribe esta carta a los cristianos de Colosas. Y bueno, algunas razones importantes por las que nosotros debemos estudiar esta carta son, por ejemplo, para entender cuán relevante es el día de hoy la palabra del Señor y especialmente esta carta, cuán relevante es. No solamente cuán relevante ha sido para aquel tiempo, para nuestros hermanos de Colosas, sino cuán relevante es para el día de hoy. A pesar de haber transcurrido mucho tiempo, como dice la palabra es eterna, nunca deja de ser. El cielo va a pasar, la tierra va a pasar, las edades pasan, pero la palabra de Dios nunca deja de ser. Y es realmente maravillosa la palabra del Señor. Y es una bonita respuesta para aquellas personas que dicen que la Biblia es un libro anticuado, ¿verdad? No, la Biblia es un libro siempre actual. Van a pasar las decenas de años, las centenas, los miles de años, pero la palabra sigue siendo actual y sigue siendo relevante para nuestra vida. Entonces, esta es una época del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Lo sabemos, la ciencia está realizando cosas realmente maravillosas, vemos descubrimientos y logros en todo. ¿En qué terreno, en qué campo no vemos descubrimientos? En todo, ¿verdad? Desde la medicina hasta el poder nuclear, que hasta nos mete miedo, porque lo que el hombre puede hacer es realmente peligroso. Es como aquel dicho de el mono con cuchillo es muy peligroso. Y el hombre con tanta tecnología, tanta ciencia es también peligroso, ¿verdad? Entonces, hacia eso vamos, sin embargo. Dicen los estudiosos que existen 60 millones de páginas al año solamente con información referida a la tecnología. Y ya estamos aplastados con tanta información, no vamos a poder estar actualizados con la tecnología, con cómo va el avance de la ciencia y la tecnología. La verdad es que nunca en la historia de la humanidad hemos experimentado tanto avance, tanto que ya, como les digo, estamos siendo sepultados por toda esa información. Ahora, ¿cómo está relacionado Dios y su palabra con lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando en este tiempo, ese avance de la ciencia y la tecnología? Esta carta a los Colosenses responde a esta pregunta cuando nos da a entender, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 16, que todas las cosas fueron creadas por Dios, dice aquí la Escritura. Vayamos por favor aquí. Dice en Él, refiriéndose a Cristo, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todas las cosas que nosotros vemos, la ciencia, la tecnología, o sea, todo lo que vemos y nuestros ojos ven, todo lo que el hombre puede ver, experimentar, a los lugares a los que puede llegar, a los lugares que hace siglos no hubiésemos imaginado, la mente humana no hubiese imaginado alcanzar o llegar, el hombre está llegando, pero dice la palabra que todo fue creado. Obviamente el hombre celebra después de llegar a la luna, sin embargo la luna fue creada ¿por quién? Por Él. Él creó todo. Entonces, tenemos que realmente entender que obviamente para Dios nada es sorpresa, ninguna cosa que el hombre descubra, ni ningún progreso que el hombre realice es sorpresa para Dios. Es algo definitivamente que Dios lo hizo y el hombre simplemente está anoticiándose de muchas cosas. Ahora está descubriendo muchas cosas. Sin embargo, estas cosas, como dice la palabra, fueron creadas por Dios, por Cristo. En Él y por Él fueron creadas todas las cosas. En segunda instancia, tenemos que entender que esta es una época también que está muy enfatizada o está dirigiendo sus ojos hacia el ecumenismo. O sea, vale decir la unidad de todas las religiones. Es una época en la que nosotros vivimos donde el hombre quiere protagonizar una unidad de todas las religiones del mundo. ¿Con qué propósito? Supuestamente para que se implemente la paz mundial. Todo el mundo anhela paz, ¿verdad? Porque lo que encontramos en este mundo es obviamente lo contrario a la paz. Existen guerras, existen tantos conflictos. Entonces el hombre quiere protagonizar esa unidad de todas las religiones, porque dicen que a partir de la unidad de las religiones se va a encontrar la paz. Ahora, ¿quién va a ser la cabeza de esa unidad de religiones? Obviamente el hombre quiere ser protagonista de esta unidad.
El hombre mismo quiere protagonizar y quiere ser la cabeza de esta unidad de religiones. Sin embargo, ¿qué dice la palabra del Señor? En Colosenses 1:18 dice, refiriéndose a Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo. Amén. Cristo es la cabeza de su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia verdadera. Y dice que Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a destrabarles un poco. El primogénito está refiriéndose no al primer hijo nacido, no al orden de nacimiento de los hijos. Esta palabra primogénito se está refiriendo al orden de importancia que tiene. Entonces, Colosenses nos dice que Jesús es el ser más importante sobre todas las cosas y seres que podemos ver en este mundo. Él es el primogénito entre los muertos, significa que Él es más importante que todas las personas que hayan resucitado o van a resucitar en el futuro. Amén. Jesús, al venir a este mundo, vino para dar su vida por nosotros, entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario y como dice la palabra, al tercer día Él resucitó. Él es el ser más importante entre todos los que han muerto. Y obviamente Él ha resucitado. Y Él tiene la preeminencia, dice, en todo. Esto simplemente implica que Él es el más importante de todo. Por eso nuestra adoración debe estar centrada en Cristo, por eso nuestra vida debe estar centrada en Cristo, nuestra caminata. Todo lo que hacemos tiene que estar solamente dirigido para dar la gloria a Cristo, porque Él tiene la preeminencia en todo, dice la palabra del Señor. Él es el más importante de todos los seres que existen en este mundo. Entonces, eventualmente las religiones se van a unir, eventualmente vamos a ver nosotros la unidad de muchas religiones a través del ecumenismo. Sin embargo, estas simplemente son como cosas que el hombre teje para contrarrestar lo que verdaderamente Cristo está tejiendo verdaderamente en este tiempo. Vale decir, Cristo está levantando su iglesia, Cristo está estableciendo una iglesia universal, una iglesia establecida en todas las partes, en todos los países, en toda cultura, lengua y nación. Esa es la iglesia de Cristo, aquella que reconoce a Jesús como ese principio, como ese primogénito, como ese ser que tiene la preeminencia en todo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Amén. Y en tercera instancia, vivimos en una época donde existe crisis de autoridad. Vivimos en una época donde la gente niega aceptar cualquier tipo de autoridad. El pensamiento de la gente en este tiempo es, nadie debe decirnos qué hacer. ¿Por qué tiene alguien que decirme qué hacer? Yo sé lo que tengo que hacer. Esa es la mentalidad de la cultura en la que vivimos en este tiempo. Todos han asumido el derecho de desarrollar su propia religión. Nuestro mundo simplemente gira en torno a la religión humanista, donde el hombre es el centro de todo, donde todas las cosas tienen que hacerse simplemente para satisfacer al hombre. Así que no les parezca extraño cuando sus propios hijos les digan, papá, yo sé lo que tengo que hacer y déjame hacer lo que quiera hacer. En realidad este es el pensamiento de la cultura actual en la que vivimos. Todos están negando la autoridad y cada uno quiere hacer simplemente lo que quiere hacer. No quieren que se les diga, no quieren que se les indique por qué camino tienen que caminar, por qué camino tienen que transitar. Entonces los jóvenes en este tiempo simplemente están absorbiendo esa cultura del mundo. El mundo en general dice, no me digas qué debo hacer. Entonces el resultado es que donde no hay reglas, donde no hay absolutos, simplemente existe una experiencia de la gente, cada uno vive conforme a su propia experiencia, cada uno lo que está haciendo el mundo es promover sus propios ídolos. Vemos entonces ese tipo de vivencia en este tiempo. Para el humanismo Jesús es simplemente otro maestro más. Para el humanismo Jesús es un gurú, vale decir, un gran maestro, pero es otro más. Es como el resto, como aquellos buenos maestros que han existido en la humanidad. La palabra de Jesús para este mundo humanista no es una palabra absoluta. La verdad de Jesús para este mundo humanista no es una verdad obligatoria. Ese es el enfoque. Yo quiero que se centren en el tiempo en el que estamos viviendo, donde Jesús no es reconocido como el Dios verdadero.
La gente no lo reconoce a Jesús como ese Dios verdadero. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Colosenses nos lleva en el capítulo 1, verso 15 a decir que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Él es la imagen. Esa palabra habla acerca de igualdad en esencia al Padre. Significa que Él es igual al Padre. Entonces, Él es la imagen de ese Padre, de ese Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Una vez más, esta palabra primogénito está refiriéndose al ser más importante que existe en toda la creación. No se refiere a un ser creado, sino el ser más importante. Y Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? Está hablando acerca de Cristo. En Él, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, totalmente Dios. Eso es lo que nos está diciendo Colosenses. Entonces, si bien la sociedad de este tiempo minimiza a Cristo lo tienen, como les decía, simplemente como a un gran gurú, un gran maestro, pero la palabra dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la esencia de Dios. Él es Dios, 100% Dios. Entonces nosotros obviamente tenemos que ir de acuerdo a la verdad de la palabra del Señor y no dejarnos llevar por lo que dice la sociedad moderna en la que nosotros estamos viviendo. Y tenemos que inculcar obviamente a nuestros hijos conforme a esta verdad eterna de la palabra del Señor y no permitir que nuestros hijos sean moldeados por la filosofía humanista de ese tiempo. La Biblia dice que hay absolutos. Y un absoluto importante es que Jesús es el primero. Jesús es el más importante. Amén. No hay nada, no hay nadie más importante que Jesús en este universo en el que vivimos. Cuarto, estamos viviendo nosotros en una época del pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Simplemente la gente quiere saber lo que funciona. ¿Funciona esto para mí? Entonces lo hago. Si no funciona, no lo hago. Eso es el pragmatismo. Entonces hagamos las cosas que funcionan. Si la meditación trascendental de pronto te funciona, entonces hazla, practícala, tómala. Si el yoga funciona para ti, entonces métete a practicar el yoga. La gente está en ese sentido buscando algo que haga alguna diferencia en su vida, algo que le funcione, algo que le ayude a sentirse mejor. Todos quieren sentirse mejor. Y no está mal el querernos sentir mejor, ¿verdad? Pero la gente está buscando simplemente sentirse mejor. Entonces a la gente no le importa realmente buscar la verdad, sino solamente ver y experimentar algo que les funcione a ellos. ¿Qué me interesa? No me importa la verdad, dice la gente. Si esto funciona, ok, yo lo tomo. Yo me meto a esto. Y bueno, esa gente, ¿no es cierto?, que vive en ese relativismo, en ese practicismo de Cristo, dicen ellos, si Cristo me da paz, entonces yo voy con Cristo. Si Cristo me va a dar felicidad real, tú me prometes que Cristo me va a dar felicidad real, entonces yo voy con Cristo. No están buscando realmente la verdad, no dicen, Él es el camino, la verdad y la vida. No, si Él me da felicidad, si Él va a darme algo, si Él va a añadir algo a mi vida, si Él va a añadir significado, poder, esperanza, algo significativo, entonces yo voy con Cristo. Eso significa el pragmatismo de la sociedad en la que estamos viviendo y la gente está viviendo en ese sentido. Esa es la filosofía del mundo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos responde ante esta situación Colosenses? Colosenses 1, 21 y 22 dice, y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles. Entonces, aquí la palabra en Colosenses nos dice que nosotros en otro tiempo éramos extranjeros. Vale decir que no éramos el pueblo de Dios. ¿Y qué más éramos? Dice que éramos enemigos. ¿Cómo es que éramos enemigos de Dios? Aquí la palabra nos dice tanto en nuestros pensamientos, vale decir, en nuestra filosofía de vida. La gente que vive en el pragmatismo es enemiga de Dios.
La gente que vive en el ecumenismo es enemiga de Dios porque no está siguiendo los principios de la palabra del Señor. Entonces, en los pensamientos, nosotros también éramos enemigos. Pero no solamente dicen los pensamientos, también en las acciones. Entonces, dos formas como nosotros podemos llegar a constituirnos en enemigos de Dios es a través de nuestros pensamientos. ¿Y qué es lo que pensamos? Pensamos lo que consumimos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que consumimos? Todo tipo de material, desde los programas de televisión que tú ves, desde la literatura que lees, todo eso es lo que tú consumes. Y obviamente de lo que consumes tú vas a responder en una forma de pensamiento. Entonces, si tú te estás llenando de la palabra, de la verdad de la palabra del Señor, tú vas a vivir conforme a esa verdad de la palabra del Señor. Pero si tú estás llenando tu mente de todo tipo de filosofías humanistas, tu forma de ser va a ser de acuerdo a lo que piensas. La misma palabra dice, ¿no es cierto? Tal cual es en su pensamiento, tal cual es Él. Y ese es el ser humano. Tú eres exactamente como son tus pensamientos. Y tus pensamientos responden a lo que tú estás consumiendo, a lo que tú estás llenando. Llenando obviamente tu mente de todo tipo de filosofías o de enseñanzas. Entonces la palabra dice que nosotros en otro tiempo éramos enemigos en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Y Colosenses 2 nos dice así, versos 6 y 7. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Vivamos, dice, en el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que podemos vivir en el Señor Jesucristo? Vale decir, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Cristiano significa ser como Cristo, ¿verdad? Entonces vivamos en el Señor, no fuera de Él, sino en el Señor Jesucristo, de la manera que lo hemos recibido. Y nos dice que debemos arraigarnos, eso significa sembrarnos, plantarnos, establecernos. Una persona arraigada, por ejemplo, está arraigada en este país, no puede viajar a otro país, no puede viajar a ninguna parte, está arraigada, eso significa que no puedes moverte y la palabra dice que debemos arraigarnos en Cristo. De Cristo no te muevas para ningún lado. Vale decir, del pensamiento de Cristo no te muevas a otro lado. Tienes que estar arraigado y sobreedificado. Eso significa que ladrillo tras ladrillo, tú sigues edificando uno y otro, y otro y otro, y subes. Esa es la acción constante de nuestras vidas, sobreedificarnos en Él, en Cristo, confirmados en la fe. La fe, una vez más, es mostrada aquí a la palabra del Señor como la fe en la que nosotros debemos ser edificados, rebosantes de acciones de gracias. Eso sí, que nunca te falten las acciones de gracias. Todos los días de tu vida, desde que amanece hasta que anochece, acciones de gracias al Señor. ¿Cuántas cosas por qué agradecerle al Señor? Muchísimas, todas. Tenemos que ser agradecidos con el Señor todo el tiempo. Así es como fuimos enseñados. Y en Colosenses 3:12 dice así la palabra: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso es lo que nosotros necesitamos definitivamente para poder vivir de la manera que agrade al Señor. Como escogidos de Dios, ¿no les parece esto maravilloso? Ser escogidos. Qué sensación más hermosa. Yo recuerdo cuando en la escuela de pronto estábamos ahí unos 50 niños, todos varoncitos ahí, para un equipo de fútbol. De 50 tenían que escoger 11. Y uno está expectante, seré yo el que escojan. Y cuando nos escogían entre los 11, la tremenda felicidad, el tremendo gozo. ¡Wow! Yo fui escogido entre 50 para participar de este equipo que solamente necesita 11 muchachos para jugar. Y dice la palabra que Él nos escogió a nosotros. Es una dicha, ¿verdad? Es un gozo. Si para un equipo, un partido de fútbol, uno se siente tan alegre, ¿cuánto más para la eternidad de vida juntamente con Cristo? Fuimos escogidos por Él. ¡Wow! Maravillosa la palabra, ¿verdad? Escogidos de Dios,
santos y amados. Y por lo tanto debemos revestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí nos está hablando acerca del fruto del Espíritu Santo que tenemos que manifestar en nuestras vidas. Tenemos que estar permanentemente mostrando el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Era misericordioso. Él era benigno, Él era humilde, era manso, Él tenía paciencia. Entonces yo quiero ser buen cristiano. Significa que tengo que empezar a vivir estos atributos que tenía Cristo. La forma de ser, el carácter de Cristo, tengo que empezar a manifestar en mi propia vida. Esa tiene que ser la vida, ese tiene que ser el estilo de vida de nosotros como cristianos. En un mundo en el que vemos que definitivamente vive el pragmatismo, la gente toma las cosas simplemente que le funcionan a ellos, nosotros somos llamados para vivir de esta manera, para agradar a Dios, para llevar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amén. No busquemos lo que funciona, busquemos hacer lo correcto. Amén. No busquemos lo que funciona simplemente, busquemos la verdad. Si esta es la verdad y vivir en la verdad me va a costar, prefiero dar mi vida por la verdad. Seamos gente de convicción en este tiempo donde existe un total relativismo y pragmatismo. Amados, nosotros, aún como iglesia cristiana, no podemos entrar en el pragmatismo. A ver, ¿qué funciona? Hagamos algo que funcione. No, hagamos y sigamos la verdad. Porque la verdad siempre va a estar presente. La verdad siempre va a prevalecer. Y esa es la que tenemos que buscar en nuestras vidas. Amén. Y quinto, ¿cómo es nuestra época? Es una época de gente frustrada y gente insatisfecha. Mucha gente está, por ejemplo, buscando relaciones significativas, relaciones que sean satisfactorias, pero la gente está encontrando, está hallando relaciones satisfactorias. No encuentra. Y cada vez nos encontramos con gente frustrada. La mayoría de la gente está pero muy insatisfecha. Las personas están solas. Las relaciones no están funcionando. Por ejemplo, las relaciones conyugales no funcionan. Están casados, pero solos. Tienen padres, pero se sienten solos, muchos de los muchachos. Sí, muchos niños, jóvenes, se sienten solos. ¿Cómo te sientes? Solo. ¿Y tus papás? Allí andan en su mundo. ¿Y tú? También en mi mundo. Los esposos no pueden relacionarse, los padres no pueden relacionarse con sus hijos, los hijos no pueden relacionarse con los padres, la gente no se está relacionando con su familia. Vemos nosotros a la gente vivir cada vez más y más en soledad. Y eso es triste. Pero esa es nuestra sociedad actual. Cada vez se está aislando más y más. Hay muchos factores, ¿verdad?, que están llevando a la gente a ese aislamiento. Pero dice la palabra que nosotros somos llamados para vivir en familia. Dios nos ha hecho familia. La gente en este tiempo tiene dificultad al construir puentes de relación. No sabe cómo construir puentes de relación. Por eso fracasan los matrimonios, por eso las familias son destruidas, son divididas. Por eso la gente no funciona en un determinado trabajo, por ejemplo. No puede simplemente construir puentes de relación. A la gente le cuesta mucho más a los jóvenes. La generación de este tiempo, los jóvenes de este tiempo son difíciles de tejer puentes de relación. Pero ¿qué dice la palabra? En Colosenses capítulo 3, versos 18 al 21 dice, por ejemplo, hablando de las relaciones matrimoniales, ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. ¿No ha escuchado un amén de las esposas? Ok, ahora sí, despertaron. Entonces, vuelvo a repetir el mensaje. Ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Vale decir, sean sabios. Padres, seamos sabios, no exasperemos, no llevemos a un extremo donde simplemente los estemos arrinconando y exasperando y ellos puedan desalentarse, dice la palabra.
Y sigue Colosenses hablando acerca de cómo son las relaciones en todos los ámbitos. En el ámbito de la relación del trabajo, dice, ustedes los amos, sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. Y también habla acerca de los siervos, que ellos sean fieles en esa relación que existe, la relación de trabajo. Entonces, la palabra tiene una respuesta para nosotros, una respuesta para el matrimonio, para la familia, una respuesta para la relación en nuestra situación laboral, en nuestras relaciones interpersonales. La palabra tiene una respuesta, la palabra es actual, amén. La palabra es relevante para este tiempo en el que estamos viviendo, donde las cosas no están funcionando bien. Si solamente nosotros buscamos la palabra del Señor para conducirnos en nuestra relación matrimonial, familiar, de trabajo, vamos a estar bien, vamos a tener paz. Pero si nos salimos del margen de la palabra del Señor y entramos a un terreno como el pragmatismo o cualquier terreno que tenga que ver con la filosofía humanista, nuestra vida va a estar desorientada. Pero que la gente entienda esto cuesta mucho. La gente no entiende, la gente no agarra esto y sigue viviendo simplemente en esa línea, en esa filosofía de vida. Sexto, nosotros estamos viviendo también en una época de temor a algo catastrófico. La gente sí está consciente de que algo malo va a acontecer en el mundo. ¿Sí o no? Al conversar con algunas personas podemos descubrir esto, ¿sí o no? Está la gente consciente de que viene algo trágico a este mundo. Podríamos morir de hambre, tal vez, por las guerras, los desastres naturales. La guerra nuclear tal vez nos podría destruir pronto. Con tantos locos que tenemos en este mundo que están apuntando sus misiles a todos lados. Sí, definitivamente podría destruirnos la guerra biológica, la guerra química, la contaminación nos puede destruir, sí. Y la gente es consciente de eso. Está allí. Sin embargo, nadie hace nada. Simplemente están asustados, pero no hacen nada. Definitivamente muchos creen que estamos acercándonos al final. La gente intuye por todas las cosas obviamente que se está viendo en el mundo que estamos acercándonos al final. Y esa es la verdad, amados. Estamos acercándonos al final. Amén. Estamos viviendo, ahora a través de la Escritura podemos entender que sí, estamos viviendo cada vez más cerca del fin de los siglos. ¿Qué dice la palabra? Volvamos una vez más al principio bíblico. Colosenses 1, 12 al 14 dice, darán gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra vida, una vez más, dice que tiene que estar centrada en gratitud al Padre Celestial. Él nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Vale decir, Él nos ha dado esta familia espiritual. Qué hermoso es tener una familia espiritual. Qué hermoso es ser parte de esa familia de la luz. No vivimos en las tinieblas. Como vivimos en luz, nosotros tenemos esperanza. Él nos ha librado del poder de la oscuridad. ¿Cómo se sentían? ¿Alguna vez han experimentado esa sensación fea de estar en un lugar oscuro y solos? Qué terrible, qué trágico, ¿no? Todo oscuro y solos, y eso es desesperante. Pero dice la palabra del Señor que Él nos ha librado de ese lugar oscuro y nos ha trasladado a un lugar de luz. Cuando tú estás experimentando esa sensación de estar encerrado en un lugar oscuro, quieres que alguien encienda la luz. Y Jesús encendió para nosotros la luz y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En Él tenemos la redención por su sangre, dice la palabra. Así que, amados, nosotros no debemos vivir con ese pánico que la gente vive. Sí, sabemos que vienen cosas difíciles para este mundo, pero no podemos vivir así como esa gente en la oscuridad, tan desesperados. Por favor, alguien prenda la luz o sáqueme de este lugar. Ya fuimos sacados de ese lugar oscuro. Ahora vivimos en la luz de Cristo. Y Colosenses 3:4 nos dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en la gloria. ¿Quién es nuestra vida? ¿Qué dice la Biblia?
cuando Cristo, que es la vida de ustedes. ¿Cuántos realmente caminan en esa novedad de vida que es Cristo? Cristo es mi vida. Amén. Él es nuestra vida. Y cuando Él venga por segunda vez, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. No importa lo que pase en este mundo, esa es la promesa que tenemos nosotros. Él vendrá y nosotros seremos llevados por el Señor. Él vendrá por nosotros. Así que Él es nuestra esperanza. Algo glorioso va a pasar en el futuro. Cristo va a aparecer, entonces nosotros veremos su gloria y estaremos con Él. Físicamente. Ahora estamos espiritualmente. Él ha prometido estar con nosotros. ¿Recuerdan? Dice la palabra, yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Él está con nosotros, pero espiritualmente. Por fe caminamos, sabemos que por fe está Cristo con nosotros. Esta noche está en primera fila, no sé en cuál de las sillas, pero Él está sentado, Él está aquí, simplemente Él está aquí. Él está contigo. Cuando te vayas de este lugar hacia tu casa, Él estará contigo. Amén. Él está contigo, Él está con nosotros todo el tiempo. Él ha prometido estar con nosotros, pero lo veremos por segunda vez, en su segunda venida, lo veremos físicamente a Él y estaremos con Él en su gloria. Amén, estaremos con Él para siempre. Entonces, amados, Colosenses tiene una respuesta para la problemática de este mundo actual. Y presenta a Cristo como ese Cristo eterno, como la solución al dilema de la humanidad. La humanidad está en una situación bastante problemática. Pero aquí Colosenses nos presenta a Cristo como el arquitecto, como el creador, como el sustentador del universo. Nos presenta a Cristo como la única cabeza de la iglesia, de su iglesia. Él es la cabeza, Él es el dueño, Él es el Salvador todo suficiente, Él es la única autoridad. No hay más autoridad por encima de Cristo, Él es la única autoridad. Amén, amados. Él es el preeminente, vale decir, el más importante en este universo. No hay ser más importante que Cristo. Él es la fuente de todo conocimiento, Él es la fuente de toda la sabiduría, Él es esa fuente del amor, Él es el amor. Y nosotros solamente en Él podemos encontrar amor, gozo, paz, perdón y la capacidad para vivir esa plenitud de vida que la palabra del Señor nos dice. Que en Él tendremos vida y plenitud de vida, vale decir vida abundante. Él es la fuente del amor verdadero. Amén. Él es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos, ese entendimiento que requerimos para tener realmente una relación armoniosa en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación familiar. Él es la fuente de ese entendimiento. Jesús es el que edifica las familias. Él es el que edifica los matrimonios. Jesús es el que edifica las amistades. Él. Amén. Él es la respuesta, amados, para todo lo que nosotros necesitamos en este mundo. Y Él es el Rey que va a venir pronto. Este Rey va a aparecer pronto. Entonces aquí realmente vamos a gozarnos en conocer profundamente a Jesús. Vamos a gozarnos en conocer los atributos de Jesús a través del estudio de Colosenses. Porque Colosenses nos presenta a Jesús como la respuesta para una humanidad totalmente desorientada. Amén. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? Amén. Sí, ese es nuestro deseo. Y Pablo dice aquí, vayamos ahora sí adentrarnos. Todo lo que les compartí fue la introducción, ahora sí prepárense para la prédica. Vamos a adentrarnos al capítulo 1, los primeros 2 versos, dice así: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Señor, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Esa es la salutación de Pablo al iniciar su carta. Hablamos en alguna oportunidad de Pablo, pero Pablo, recordemos, él fue un judío por descendencia y fue ciudadano romano por nacimiento. Él poseyó una cultura combinada, vale decir, de griegos y judíos por ser criado en la cultura griega de Tarso. Por eso antes fue conocido como Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso. De Tarso porque vivió en Tarso. Él recibió una preparación por parte de los maestros judíos, dice la palabra, tales como Gamaliel, que era un maestro de maestros, una eminencia
en el ámbito judío y él fue instruido por Gamaliel. Inclusive Pablo obviamente se convirtió en un fariseo. Y aquí, bueno, él se presenta a sí mismo ahora como Pablo, apóstol de Jesucristo. Y con esto simplemente lo que nos está confirmando es su autoridad. Él tenía la autoridad en Cristo. Y este mensaje que Pablo nos presenta no viene a título personal, no dice yo soy Pablo, voy a darles una opinión. A ver, escuchen la opinión que tengo para ustedes. No, él simplemente viene a decir que él es un apóstol de Jesucristo. Y la palabra que él imparte representa a la autoridad misma de Dios. Amén. Entonces, importante para nosotros, importante entender, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Y cómo fue un apóstol de Jesucristo? Dice, por la voluntad de Dios. No fue que él llegó a tener esa función por su propia aspiración. No dijo, oh, yo anhelo ser apóstol. No, simplemente esto fue por la voluntad de Dios. Dios dijo, hey, ven tú, vas a ser un apóstol hacia los gentiles. Entonces, esa es la voluntad de Dios, esa fue la revelación divina. Y presenta aquí a Timoteo, su compañero. Pablo no dice que Timoteo está escribiendo esta carta, sino que Timoteo está conmigo, dice, ¿verdad? Y es importante que Pablo estaba siempre rodeado de muchas personas, rodeado de gente, sus colaboradores en la obra de Cristo. Pablo no es un llanero solitario, sino está rodeado permanentemente de gente. En las diferentes cartas, las salutaciones, va mencionando a diferentes personas. Él siempre trabajaba en equipo. Y esto es importante para nosotros, para entender cómo se trabaja en la iglesia. No puede uno ser un llanero solitario, un pastor todoterreno, el que lo hace todo, el que toca la música, el que hace todo, recoge las ofrendas y mueve las sillas al final. No, trabajamos en equipo. La iglesia somos un equipo. Amén. Todos que tenemos que estar sirviendo, tenemos que estar involucrados en esta que es la obra del Señor. Así entonces Pablo tenía su equipo de trabajo y tener a Timoteo junto a él, obviamente para ambos era una bendición. Para el joven Timoteo, obviamente estar recibiendo toda la sabiduría del maestro Pablo, y para Pablo tener un muchacho, un joven fiel como Timoteo, era una bendición. Amén. Y la carta está dirigida, dice, a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Qué es santo? ¿Qué significa esta palabra santo? La palabra santo en el griego original, esta palabra específicamente, no tiene un significado ético moral en absoluto. No está refiriéndose a alguien, uy, qué santo, no, sino esta palabra santo simplemente significa apartado. A los santos, aquellos que han sido apartados para Cristo. ¿Cuántos santos en este lugar? ¿Qué significa eso? Que ustedes son, wow, unos hombres con una ética moral muy alta. Significa que han sido apartados para Cristo, que están en ese proceso de ser tratados por el Señor, cada uno en diferente proceso, ¿verdad? En esa caminata, pero santos significa que han sido apartados para Cristo. Así como el equipo de fútbol, ¿recuerdan de 50 cuántos fueron apartados? 11 para esta misión. Así Cristo nos ha apartado para ser su iglesia. Por ejemplo, hablamos de términos como, bueno, aquí tengo un letrero que dice, también ustedes, Santa Biblia. ¿Qué es lo que hace santa esta Biblia? ¿Por qué es santa esta Biblia? ¿Tienen unas hojas súper especiales? Mucha gente dice, no subraye en su Biblia porque es santa. Es simplemente un papel común. Fue hecha en una imprenta común. ¿Qué es lo santo de esta Biblia? Es el mensaje, es el contenido. Amén. No es ni la tapa ni las hojas, sino el contenido del mensaje. Es importante que entendamos esto. Entonces, cuando decimos que es un libro santo, queremos decir que de todos los libros del mundo ha sido apartado como el único libro mediante el cual Dios comunicó su verdad.
Eso hace santo de este libro. Entonces santo simplemente significa apartado. Eso es lo que significa santo. ¿Y saben qué es un cristiano? Un cristiano es santo. Repita conmigo sin miedo, de pronto les intimida esa palabra, ¿verdad? ¿Qué son ustedes? Díganlo con convicción, soy santo. Es que muchos de ustedes, no, yo realmente todavía no soy. Si has sido apartado por el Señor, eres santo, no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo por ti. Amén. Entonces, eso es lo que significa ser apartado por el Señor. Y un cristiano es santo. Y no necesariamente esta afirmación a lo que significa su vida ético-moral, ¿no es cierto? Sino porque ha sido apartado por el Señor. Solo dice que ha sido apartado del mundo. ¿Qué hizo? ¿De dónde nos apartó Cristo? Del mundo. ¿Para qué nos apartó? Para Él. Para Él, para su misión, para su equipo. Estamos en el equipo de Cristo. Hemos sido apartados de las personas ordinarias del mundo para pertenecer a Dios. Ahora, no hemos sido apartados por ser extraordinarios, por si acaso. Éramos igual que todos, ordinarios. Pero entre ordinarios el Señor nos ha apartado a nosotros. Y por eso somos santos. Sin embargo, compartíamos en los mensajes anteriores que nuestra práctica tiene que encajar con nuestra posición, ¿verdad? ¿Recuerdan ese dicho, ese mensaje? Ahora, si nuestra práctica encaja con nuestra posición, entonces estamos viviendo como alguien que ha sido apartado por Dios, pero también alguien que es fiel a Dios. Y esa es la parte que sí nosotros tenemos que buscar en nuestras vidas, a través de nuestra caminata. Tenemos que ser fieles a Dios. Él nos ha apartado, Él nos ha hecho santos. Ahora vivamos de acuerdo a lo que somos en Cristo. Que nuestra práctica encaje con nuestra posición. Para eso vivimos en este mundo. Nos esforzamos todos los días en este mundo. Y Pablo dice que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Ese fue un saludo común de Pablo. Usualmente él se dirigía así hacia las personas, que la gracia y la paz. La gracia es el favor de Dios, un favor inmerecido de Dios, un favor espontáneo que viene de Dios. Es la misericordia de Dios soberana concedida de manera libre a cada uno de nosotros. La gracia del Señor. Por gracia somos salvos. Dios hizo algo inmerecido por nosotros. ¿Merecíamos la salvación? No, ninguno. Sin embargo, Él extendió su misericordia soberana hacia nuestras vidas. Y cuando Dios opera su gracia soberana en nosotros, el resultado es que tenemos paz. Recibimos la paz. Y esa paz es tan preciosa. Ese precio es incalculable. Y no hay precio que se pueda pagar en este mundo por la paz que nosotros recibimos de parte de Cristo. Ni todas las riquezas de este mundo pueden comprar la paz que solamente Cristo te da. Y Él te la da de esta forma, por gracia. Entonces, la gente de Colosas en este contexto estaba viviendo al borde del paganismo permanentemente. Era una región llena de idolatría. Ellos tenían en aquella cultura influenciada por los griegos los dioses a la carta. Dioses para todo. Por si acaso no nos hemos olvidado de algún dios, había templos incluso para el Dios no conocido. Por si no conocemos algún Dios, aquí tenemos un templo para ese Dios no conocido. Entonces, ahí estaba Colosas, en medio de esa cultura, en medio de ese paganismo. ¿Y dónde estamos nosotros? En medio de una cultura humanista. En medio de todo lo que hemos descrito esta noche. De gente que está buscando por cualquier medio exaltar al hombre. Exaltarse el hombre a sí mismo. Buscar la felicidad a cualquier precio. Si esto me hace feliz, y no importa que destruya mi matrimonio, pues voy a buscar esto. Si esto me hace feliz, no importa si lastimo a alguien más, no interesa. La gente está buscando ese tipo de felicidad. Pero obviamente la palabra de Dios tiene una respuesta para nosotros y para esa gente. Y nosotros estamos puestos en este mundo para ser una respuesta para la gente, para la sociedad.
para ese tipo de pensamiento que tiene la gente. Entonces, la gente específicamente allá en Colosas estaba enfrentando esta lucha. La lucha de ellos era no caer en el paganismo. ¿Cuál va a ser nuestra lucha? ¿Cuál es nuestra lucha? No caer en esa forma de pensamiento de la cultura en la que vivimos. No buscar simplemente lo que me funcione, sino buscar la verdad. Esa tiene que ser nuestra lucha. No buscar simplemente algo que me satisfaga, sino yo quiero buscar algo que realmente glorifique a Dios. La verdad sobre todas las cosas. La verdad de la palabra de Dios. Como les decía y les repito una vez más, si vamos a morir por la verdad, vamos a morir, amados. Por la verdad de la palabra. Ahora, muchos de estos cristianos de Colosas eran cristianos nuevos. Y la atracción de la oscuridad, la atracción de la sensualidad de la vida antigua era fuerte. Y esto también pasa en todo tiempo, en toda cultura. La atracción, aquello realmente atrae, es fuerte, es una corriente bastante fuerte que quiere atraparnos a nosotros. O nuestra naturaleza que está en ese proceso de ser transformado por el Señor, desea aquellas cosas, desea la sensualidad de la vida. Somos seres que tienen esa tendencia a las cosas sensuales y somos muchas veces atraídos por eso. Y así estaban los hermanos de Colosas. ¿Alguna vez has notado también esto en tu vida? Los viejos hábitos que son ataduras en nuestra vida, las ataduras al pasado, las vivencias que hemos tenido en nuestra vida antigua. Amados, es difícil remar en contra de la corriente de este mundo. Por eso la caminata del cristiano no es una caminata fácil. Es difícil. Vivimos en un mundo que es una corriente bastante caudalosa. Como la palabra misma describe, el camino de este mundo es muy ancho. Amén. Y en este mundo, obviamente, transitan todos aquellos con facilidad. Sin embargo, aquel que quiere hacer algo diferente va a encontrar mucha dificultad. Dice la palabra en Colosenses 1:23. Siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Dice que nosotros tenemos que estar firmes en esta verdad, permanecer en esta verdad, ser cimentados en esta verdad, estar firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio. Permanezcamos así, inamovibles, que nada nos mueva. Yo sé que estas corrientes son caudalosas, es como de pronto estar en la calle y el huracán es categoría 4. Te quiere levantar, es fuerte. Pero tu confianza en el Señor hará que tú permanezcas firme, inamovible en esta esperanza del Evangelio glorioso que hemos recibido de Cristo. Amén. Satanás, el mundo, la carne, son tus enemigos, son nuestros enemigos. ¿Qué hacen ellos? Jalan permanentemente. El mundo y la carne lo que están haciendo es salar nuestro cuerpo. El mundo y la carne nos incitan a nuestro cuerpo, desafían a nuestro cuerpo hacia el pecado. En cambio, Satanás, de una manera diferente, él a la mente, tus pensamientos. Cada vez que eres tentado por tu cuerpo es el mundo y la carne. Cada vez que la lucha es en tu mente, allí está presente Satanás. Amén. Tenemos enemigos, no solo uno, tenemos 3. Por eso nuestra práctica debe encajar con nuestra posición. Nuestra posición es ser santos, ser hijos de Dios. Por lo tanto, debemos vivir de acuerdo a quienes somos, esos hijos de Dios, valientes. Recuerden, el Señor ha prometido estar con nosotros. Él está con nosotros. Estemos en Él, permanezcamos en Él. Si estamos en Él, estaremos seguros. Si nos salimos de Él, vale decir, ¿cómo nos salimos en nuestra forma de pensamientos? Si nos salimos de la verdad de su palabra, si abrazamos cualquier otra verdad que no es la verdad de la palabra del Señor, ese momento nos estamos saliendo de Cristo. Pero permanezcamos en Él, permanezcamos firmes, amados. No importa cuán difícil sea la cultura en la que estamos viviendo, estamos con Cristo.
Así como aquellos hermanos también han enfrentado situaciones tan difíciles, tan duras, tan adversas. Vivir en un mundo así tan idólatra, con tantas deidades, con tanta inmoralidad, era difícil para ellos. Lo es difícil para nosotros, pero así como ellos permanecieron, nosotros también vamos a permanecer firmes en el Señor. Amén. Amén, amados. Pongámonos en pie. Vamos a orar.